Bueno, me están dando la posición en t igual a 0. Entonces, esa es mi posición en t igual a 0. El t0 no, o sea, en t sub 0, no en t igual a 0, sino en t sub 0. T sub 0 es 2, ¿sí? ¿Cuál es su posición del auto en 10 segundos? 10 segundos. Entonces, lo primero que hago es mirar la distancia recorrida. Estoy desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, voy desde 2 segundos hasta 10 segundos, ¿sí? Calculo el área bajo la curva. El área bajo la curva va a ser la integral teniendo en cuenta que lo que está por encima del eje X es positivo y lo que está por debajo del eje X es negativo. Entonces, esta de aquí, pues hago el triangulito. Base por altura sobre 2. Entonces, es 12 por 3 dividido 2. Eso me da 18, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Esto me da 18. Este otro que también es positivo, entonces es base, que sería 2 por 4 sobre 2, entonces me da 4 base por altura sobre 2. Este otro azulito. Y la parte roja son dos triangulitos que cuentan como negativos. Entonces uno de ellos es menos 4 por 1 sobre 2, entonces me da menos 2, el pequeñito. Y el otro, este otro, me da menos 4 por 2 sobre 2, que me da menos 4. Yo tengo 18 más 4, me da 22, y aquí a este lado tengo menos 6. Entonces 22 menos 6. Y eso me da 16. ¿Listo? Claro, hasta ahí yo calculé el área bajo la curva entre 2 segundos y 10 segundos, ¿sí? Entonces, positiva por encima del eje, negativa por debajo del eje. Finalmente, la suma del todo me da 16. ¿Están de acuerdo conmigo, María Paula? Sí, sí, señor profe, muchas gracias. Okay, Aunque listo. tengo otra pregunta, discúlpame. Espera, dame un segundo. La distancia final, la posición final, ¿sí? Va a ser mi posición inicial más mi distancia recorrida, bueno, mi posición, mi desplazamiento. Realmente ese es el desplazamiento. Entonces me da 2 metros más 16 metros y me da 18 metros. Quiere decir que la partícula en t igual a 10 está en 18 metros. Ahora sí, cuéntame. Ok, eso fue un método por el cual resolvimos este ejercicio, pero entonces, digamos, también es posible resolverlo integrando. Sí, pero hay que tener un cuidado, y es que esta gráfica voy a borrar, bueno, nos dio 18, voy a borrar. Fíjate que esta gráfica, bueno, no borro, son dos líneas rectas, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacar la ecuación de esta línea, llamémosla Y1, y sacar la ecuación de esta línea, llamémosla Y2, ¿sí? Sacar la pendiente y el punto de corte. Y mi función, f de x, es igual a, es una función definida por partes, entonces sería Y1 para, como va hasta 6, para t menor que 6, menor o igual que 6, y Y2 para t mayor que 6. Tendría que integrar una función definida por partes, ¿sí? Tendría que partir mi integral. Eso se puede hacer, pero se complica más. Es más fácil aquí, pues, con el área bajo la curva. No siempre la función es definida por partes. Aquí es porque la función no es, eh, son dos líneas rectas, no es una curva continua, diferenciable, etcétera, sino son dos líneas rectas. Pero yo podría sacar la ecuación de la recta en esta, sacar la ecuación de la recta en esta, definir una función por partes, esta es función de t, y hacer la integral desde 2 a 6 de y1 de t, más la integral desde 6 hasta 10 de y2 de t. Y eso me debe dar exactamente 18, eh, como es la distancia recorrida, 16 metros. El desplazamiento, qué pena, el desplazamiento. ¿Es claro, María Paula? Sí, señor. Y nos iba a preguntar qué pueden ser tan insistente y No, tan no pasa sonado. nada, no pasa nada. Mejor. Dime. Digamos, en ese orden de ideas, no hay ningún problema, digamos, porque esa función, pues, una parte del área está por encima del eje X y otra por debajo. O se integra normal, no Se afecta en integra nada. normalmente, la integral ya tiene en cuenta eso.
Como el y es la altura, él a vez aquí me cuenta positivo, 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 y cuando la función pase acá, cuenta como negativo. Él ya tiene en cuenta, o sea, él ya está incorporado que por debajo del eje, pues tengo en cuenta como si fuera negativo. Está en automático porque aquí él me da el signo, Y1. ¿Bien? Listo, profe. Muchísimas Ok, gracias. bueno, perfecto. Entonces, bueno, buenos días nuevamente a los que acabaron de llegar. Ya estamos prácticamente todos. Hoy vamos a empezar, entonces, bueno, vamos a ver caída libre. Vamos a ver que la caída libre solamente es un caso particular de lo que nosotros ya hemos discutido, que inclusive el movimiento en dos dimensiones es lo que ya hemos discutido. Solamente hay que decir un par de cositas más y listo, ¿sí? Listo. Es bien sabido que en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. No fue así hasta alrededor de 1600 que se aceptó esta conclusión. Antes de esa época, las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles, que es más o menos 384-322 a.C., sostenían que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. El italiano Galileo Galilei originó las ideas acerca de los objetos que caen. Galileo es básicamente el padre de la física. Antes de él, digamos que estaba Arquímedes, que es, digamos, que los que me han avanzado, pero nuestra ciencia actual se construye a partir de Galileo. Las ideas de Galileo, ¿sí? Varios de los principios del método que utiliza inspiran a Newton, ¿sí? Y Newton construye masas a partir de él, y pues ya Newton, las leyes de Newton que describen un montón de sistemas, planetas, etcétera, sobre él se construye la mecánica de fluidos y de todo lo que hablé entonces en las clases introductorias, ¿sí? En la época de Galileo, pues uno, como cuando uno es niño, uno piensa que las cosas más pesadas caen más rápido, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo uno se va a dar cuenta que de hecho depende de la forma, ¿sí? Depende de varios factores para que algo caiga más rápido que otro. Y es por la resistencia del aire. Entonces, en esta primera parte, nosotros vamos a considerar que no hay resistencia del aire, que el objeto es suficientemente pequeño, ¿sí? Y pesado para que la resistencia del aire sea insignificante, ¿sí? Entonces, que las distancias a las que va a recorrer el objeto es suficientemente pequeño y pesado para que eso no tenga en cuenta. Luego discutiremos cosas con resistencia al aire, pero inicialmente vamos a suponer que no hay resistencia al aire, ¿sí? Entonces, aquí dice, bueno, los experimentos indican que si es posible omitir el efecto del aire, todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo independientemente de su tamaño y peso. Ahora miramos un ejemplo bien interesante, ¿sí? Pero entonces, si yo quitara el aire, por ejemplo, en la Luna, ¿sí? Se ha hecho el experimento en la Luna, cuando fueron los astronautas, hicieron el experimento, una pluma, etcétera, y ven que se caen exactamente con la misma aceleración, ¿sí? Y pues con la misma velocidad, por tanto, en cada instante de tiempo. La velocidad está cambiando, pero pues es la misma en cada instante de tiempo para dos objetos independientes de su forma, peso, tamaño, etcétera, ¿sí? Eso es si no hay aire. Como aquí tenemos aire, pues es solamente una aproximación. Una bola de billar, por ejemplo, si cae a una distancia de 3 metros, la resistencia al aire no es muy alta, ¿sí? Es despreciable. Aquí tenemos una serie de fotografías tomadas a intervalos iguales de tiempo, ¿sí? Entonces, primero la pelota cae a una distancia pequeña, luego cae un poquito más, luego un poco más, luego un poco más, luego un poco más, luego un poco más. Si se dan cuenta, cada vez está cayendo más. Esto quiere decir que el movimiento probablemente pues tiene aceleración, como la distancia entre foto y foto, que son tomadas al mismo intervalo de tiempo, está aumentando, quiere decir que hay aceleración. Si fuera velocidad constante, yo vería el mismo desplazamiento, siempre, lo mismo. Pero yo estoy viendo que parte del reposo está a una velocidad cero, cada vez tiene mayor velocidad. Entonces hay una aceleración, las distancias están aumentando. Uno puede hacer la gráfica de eso y darse cuenta que de hecho es una parábola. Una parábola. Bueno, si la graficamos el eje Y hacia abajo, bueno, digamos que cae desde acá. Es una parábola así. Entonces, uno puede medir experimentalmente y decir, efectivamente, está una aceleración constante, es una parábola, como vimos la clase pasada, y la aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, 980 centímetros sobre segundo cuadrado, 32 pies sobre segundo cuadrado. 9.81 cerca de la superficie terrestre, es decir, al nivel del mar. La gravedad no depende de la distancia al centro de la Tierra.
En Bogotá no es 9.81, es un poco menor, es como 9.76 en Bogotá. Depende si están en la costa, si están en Barranquilla, Cartagena, va a estar más cerca de 9.81, ¿sí? Entonces, pero tiene variaciones. Como yo estoy en Bogotá a 2.600 metros más cerca de las estrellas, entonces la gravedad es como 9.70 y algo. Eso es porque me estoy alejando del centro de la Tierra. Bien. La gravedad, ok, lo que pasa es lo siguiente, la aceleración es un vector. La aceleración es un vector, ya lo veremos en 2 dimensiones. Aquí G es la magnitud de la aceleración. Aquí G yo denoto la magnitud. Es por convención, cuando estoy en caída libre es la magnitud de la aceleración. En este caso es el valor absoluto de la componente y de la aceleración. En este caso, porque en X no hay aceleración, las cosas no se aceleran en X a menos de que yo esté haciendo algo adicional. Solamente se acercan, las cosas caen hacia abajo, ¿sí? Y ya. Entonces la aceleración solamente es en Y, pero G es la magnitud, la magnitud. Entonces esto es la magnitud. El signo es hacia abajo, ya lo miramos. Bien. Ok. Yo quiero que empecemos con este, que es bien interesante. Es un video realizado, si no me acuerdo mal, está en la NASA. Creo que es en la NASA, hacen un vacío, lo hace Brian Cox, que es un físico divulgador de la ciencia también. Yo les voy a dar el link para que ustedes lo vean, que creo que es mejor. El video dura un par de minuticos, por favor. Ahí les puse el link en el chat para que ustedes mismos ingresen. Él dice una cosa ahí de que la gravedad no es una fuerza. Omitan eso. Lo que pasa es que él está pensando en términos de relatividad general de Einstein. Entonces, él está usando un poco al decir que la gravedad no es una fuerza. Lo que pasa es que en la interpretación de Einstein es que la geometría es lo que deforma el espacio, es una deformación del espacio-tiempo, pero no necesariamente. Se cortó lo que dijo y no se escuchó nada. O sea, se cortó cuando ¿Me estaba escuchan? explicando. Sí, ahora ¿Me sí, pero escuchan? se cortó cuando explicó que sí, que fue lo que decía, a qué se refería realmente con lo que... Ok, ok, bien. Lo que pasa es que Brian Cox ahí en el video dice que la gravedad no es una fuerza. Él está pensando en términos de relatividad general y que pues uno puede entender la relatividad desde un punto de vista como una deformación del espacio-tiempo. Entonces, él está usando un poco el lenguaje, pero yo puedo decir que fuerza es lo que sea masa por aceleración. Uno puede definir fuerza así y la gravedad es una fuerza, ¿sí? Pero uno puede cambiar un poco la definición en relatividad general y decir, no, es que es la geometría, pero en general yo no estoy de acuerdo con que él utilice ese lenguaje en ese video de que la gravedad no es una fuerza. Entonces, omitan ese detalle. De resto, el video es espectacular. Por favor, ya les digo cuánto dura. Permítame, es que tengo la publicidad de YouTube. El video dura 3 minutos. Por favor, entonces, atentos. Les doy 3 minutos y 4 minutos. Entonces, 4 minutos y por favor vean el video. Y, y ya continuamos. ¿Listo? Entonces, 4 minutos. Bien, ¿listo? ¿Ya todos vieron el video? Sí, señor. Ok. Bien, como ven es bastante interesante. Todo el preámbulo ahí lo hacen en la NASA, quitan todo el oxígeno que hay, básicamente no quedan muy pocos átomos ahí de aire y dejan caer los dos objetos, los dos pues caen con la misma velocidad, ¿sí? Ok, listo. Entonces, yo insisto lo que dice de la gravedad es una fuerza. Nosotros vamos a considerar que la gravedad es una fuerza. Lo que pasa es que en relatividad general uno cambia una serie de definiciones. Esta es una teoría mucho más compleja y uno entiende la gravedad desde otro punto de vista. Sin embargo, uno siempre puede decir que la gravedad es una fuerza. Siempre uno puede, ¿sí? Hay una lectura de Richard Feynman, que es premio Nobel en las lecturas de Feynman, donde él habla de cómo uno puede entender la relatividad desde dos puntos de vista y en uno de ellos es una fuerza, ¿sí? Solamente que es que hay otro punto de vista en el que uno puede decir, no, yo puedo pensarla de otra forma, ¿sí? Con la gravedad se puede hacer eso, no con todas las fuerzas en sí, sino con la gravedad. Entonces eso lo vamos a omitir de momento. Para nosotros la gravedad es una fuerza de ahora en adelante, ¿sí? Hasta que se termine el curso es una fuerza. Bien,
Entonces volvamos aquí a la presentación. Esto era para que se convencieran, está el experimento en ausencia de aire. Infortunadamente, pues no tenemos esas condiciones usualmente. Pero pues nos vamos a aproximar bastante bien en algunos casos. Entonces, el movimiento, si yo lo describo un objeto que está cayendo, ahí no se alcanza a ver tan bien, pero digamos que el objeto está aquí, aquí, bueno, ahí. Están tomando fotos a intervalos de tiempo iguales, o sea, él solamente está cayendo, este es el eje del tiempo, esta es la posición en Y, entonces yo veo que es una parábola que se abre hacia abajo, si el eje está hacia arriba. Hay un detalle, yo puedo poner el eje hacia arriba, entonces el objeto está cayendo así, o podría poner el eje hacia abajo, ¿sí? Entonces, el objeto estaría aumentando en Y, o sea, cada vez tiene una posición más grande en Y, más grande en Y. O sea, yo puedo orientar los ejes como quiero, usualmente pondremos el eje hacia arriba, ¿sí? Pondremos el eje hacia arriba, pero fíjense en lo siguiente, si el eje va hacia arriba, la gravedad va hacia abajo, ¿sí? En magnitud G, y es negativa, o sea, la aceleración, voy a ponerlo aquí, la aceleración Y la componente Y de la aceleración es menos G, o sea, menos 9.8, porque la gravedad hace que los objetos se aceleren contrario al eje, ¿sí? Si el eje apunta hacia abajo, la gravedad está haciendo que los objetos se aceleren con el eje, entonces la componente Y es G, ¿sí? Entonces tengan cuidado que a veces los libros cambian los ejes, no lo dicen, pero están cambiando los ejes. Si el eje apunta hacia arriba, el eje Y, por convención, pues la gravedad está haciendo que las cosas vayan hacia abajo, la aceleración es menos G. Pero si yo cambio los ejes, que yo puedo cambiarlos si quiero, y hago que el eje Y apunte hacia abajo, la gravedad haría que los objetos cada vez vayan a una Y más grande. Entonces en 10, 20, 30, ¿sí? Pero entonces me está haciendo que la aceleración sea positiva, o sea, la componente Y sea positiva y sea igual a G. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso. Si el eje está hacia arriba, la aceleración es negativa, y si el eje está hacia abajo, la aceleración es positiva. Sin embargo, a lo que yo llamo G, siempre es 9.8, es la magnitud. G es la magnitud, ¿sí? G es la magnitud. ¿Listo? Aquí, bueno, dicen que el auto va de 0 a 60 en 3 segundos, ¿sí? A veces dicen que los autos aceleran bastante, entonces, bueno, pues si está cayendo en caída libre, acelera. Bueno, en fin. La aceleración causada por la Tierra es una aceleración constante, y nosotros ya vimos aceleración constante. Lo único que tenemos en caída libre es un movimiento en una dimensión. Solamente va a considerar el eje Y, ya no el eje X, solamente el eje Y. Y tengo una aceleración, voy a poner el eje hacia arriba, y tengo una aceleración hacia abajo, entonces la componente Y, que es la única componente porque está en una dimensión, es menos G, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo una aceleración constante negativa si pongo ese eje así. Si tengo una aceleración constante, pues yo ya conozco mis ecuaciones. Mi aceleración, bueno, es esa, ¿sí? Mi posición de lo que vimos en la clase pasada, cuando tengo un movimiento de aceleración constante, es posición inicial, en este caso Y sub 0, más velocidad inicial, si es que yo lo lanzo hacia arriba, hacia abajo, por el tiempo. Nosotros teníamos antes más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí estoy reemplazando ese A por menos G. Y entonces me queda menos un medio de GT cuadrado. Lo único que hice en mi ecuación para aceleración constante es cambiar la aceleración por menos G. En mi ecuación de aceleración constante era cambiar mi aceleración por menos G. Bien. Y para mi velocidad, yo tenía que mi velocidad, por ejemplo, en X era con aceleración constante, velocidad inicial en X, más aceleración en X por el tiempo. Aquí tengo velocidad en Y, más velocidad es igual a velocidad inicial en Y. Cambio la aceleración por menos G, y entonces me queda menos G por el tiempo. Mi otra ecuación era que velocidad final al cuadrado era igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, X menos X0. Entonces, esta es esta de acá. Y entonces, velocidad final en Y
es igual a velocidad inicial en y, menos, porque cambié el a por menos g, menos 2g, y final menos y inicial. ¿Qué estoy diciendo? Lo único que estoy diciendo es que las ecuaciones que nosotros ya teníamos para aceleración constante funcionan aquí perfectamente. Funcionan aquí perfectamente. El único cambio que hago es a por menos g. Voy a volverme un segundito. Un segundito. Aquí, uy, bueno, me pasé. En mi tablita de ecuaciones, lo único que hago es cambiar, bueno, donde hay una x pongo una y y donde hay una x pongo menos g, que es el y, ahora es el y. Con esos cambios, todas estas ecuaciones me sirven. Todas esas ecuaciones me sirven, solamente que ahora no considero x sino y mi aceleración es menos g. Entonces, lo que habíamos hecho anteriormente funciona para caída libre. Solamente que ahora estoy en el eje y. Vuelvo aquí. Bien. Aquí tenemos, bueno, la historia dice que, bueno, que Galileo lanzaba desde la torre inclinada de Pisa objetos. Entonces, si se lanza desde el reposo, después de un segundo, el objeto va a caer 4.9 metros, después de 2 segundos va a caer 19, va a estar a 19.6 metros, después de 3 segundos va a estar a 44.1 metros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tienen el eje hacia abajo, fíjense. Aquí tienen el eje hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que el objeto cada vez va a caer más. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, como está en este dibujo de acá, entonces el objeto va a empezar a subir, todos sabemos eso. Va a llegar a su altura máxima y se va a devolver. Lo que está pasando es que cuando él está subiendo, su velocidad es positiva, va hacia arriba, ¿sí? Pero la aceleración está en sentido opuesto. Entonces, me lo está desacelerando, ¿sí? La velocidad está disminuyendo. Yo lo lancé con una velocidad inicial. A medida que sube, su velocidad disminuye. En su altura máxima, que es una condición que vamos a utilizar muchas veces, su velocidad es cero. Él va subiendo, la velocidad es positiva a este lado. Y luego cuando va bajando es negativa. Entonces tiene que pasar por cero. Quiere decir que él empieza a subir velocidad positiva, cada vez más pequeña, llega a cero y se empieza a devolver. En este caso, cuando está bajando, la aceleración sigue siendo hacia abajo, pero la velocidad cambia de signo. Ahora la velocidad hacia abajo es negativa. La aceleración me lo está acelerando porque la velocidad está aumentando. ¿Sí? Entonces, cuando está subiendo, está disminuyendo la velocidad. Cuando está bajando, está aumentando la velocidad en magnitud. ¿Sí? Fíjense que la aceleración siempre va hacia abajo. Un error común es creer que la aceleración cambia de signo. Cuando voy subiendo, la aceleración va hacia arriba y cuando voy bajando va hacia abajo. Eso es falso. La velocidad cambia de signo. La aceleración siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Yo a veces veo, bueno, estas páginas de ingeniería y están hacen un meme o algo así y lo hacen mal y ponen las flechas mal, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Claro hasta ahí? Altura máxima, velocidad cero, la velocidad cambia de signo, la aceleración siempre va hacia el centro de la Tierra. Chicos, ¿claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno. Entonces, vamos a empezar con como les digo, son las mismas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que ustedes pueden hacer en la casa, pueden jugar en estos días y mirar su tiempo de reacción. El tiempo de reacción es cuando yo tengo un estímulo, ¿sí? ¿Cuánto tardo en reaccionar? ¿Cuánto tardo en reaccionar? Pueden hacer varias medidas para estimar cuál es su tiempo de reacción. Como en el dibujito, la idea es que hay una regla, puede ser una regla más pequeña, ¿sí? En general, si no tienen un tiempo de reacción muy largo, puede ser una regla más pequeña. Algún familiar, algún compañero, amigo, etcétera, sostiene la regla. Usted está acá, su mano es la que está abajo, tiene la mano abierta y la persona en algún momento inesperado ¡pum!, suelta la regla y usted la intenta agarrar lo más pronto posible, ¿sí? Y mide esta distancia, mide esa distancia. Es decir, fue lo que alcanzó a caer la regla antes de que usted la atrapara. Ese es su tiempo. Usted con esa distancia puede medir el tiempo de reacción. El tiempo en que usted se demoró entre que empezó a moverse la regla y que su cerebro mandara la señal de cierre la mano es su tiempo de reacción. En este ejemplo en particular,
vamos a decir que el tiempo de reacción es 0.2 metros, ¿sí? O sea, 20 centímetros. Que la persona atrapó en 20 centímetros la regla. Y aplico mis ecuaciones, bueno, este es un ejemplo. Aplico mis ecuaciones, entonces en mi ecuación de posición, yo digo, bueno, mi posición en Y es posición inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Esta es mi ecuación de posición. La posición inicial, yo la puedo tomar, bueno, ustedes la pueden tomar como uno quiera, entonces uno puede decir, bueno, ¿desde dónde voy a empezar a medir? Yo puedo empezar a medir desde acá, ¿sí? O puedo empezar a medir en la parte de abajo, como quieran. ¿Dónde quieren que yo mida? En las diapositivas está en algún punto, pero ¿dónde quieren que yo mida? ¿Arriba o abajo? Escojan ahí, no importa, pero escojan. En la parte de arriba, listo. Entonces en la parte de arriba. Entonces pongo mis ejes aquí. Este es mi eje Y. Entonces mi posición inicial va a ser 0 porque yo empecé a medir acá. Más, ¿cuánto es mi velocidad inicial? Estoy midiendo la regla, el movimiento de la regla. Se suelta de reposo, mi velocidad inicial es 0. Como mi compañero la soltó desde reposo, no la lanzó, mi velocidad inicial es 0. Menos un medio de la gravedad por el tiempo de reacción, pongamos aquí al cuadrado. Ese Y es menos h, porque fíjense cómo yo puse mis ejes. Yo puse mis ejes, entonces la distancia que recorrió va hacia abajo, ¿sí? Es una distancia negativa, entonces yo tengo que poner menos h, menos h. Si yo no pongo ese menos, voy a tener problemas. Como yo puse mi eje arriba, pues cayó menos 20 centímetros, menos 0.2 metros. Si yo no pusiera ese menos, ahorita que despeje me va a salir imaginaria la solución y eso no tiene sentido. Entonces, ese menos es importante. Yo puse mis ejes y digo, no, lo que cayó fue una distancia de menos 20 centímetros. Mi coordenada final, mi Y final, es menos 0.2 metros. Ahora digo, bueno, entonces me queda, cancelo estos menos, fíjense que estos menos se me cancelan y me queda h es igual a un medio de g tiempo de reacción al cuadrado. Despejo 2h, paso el 2 a multiplicar, el g a dividir, me queda tiempo de reacción al cuadrado y eso me lleva a que saco raíz 2h g tiempo de reacción es igual a eso. Realmente tengo dos soluciones, no lo voy a discutir aquí, lo discuto en un ejemplo posterior. Tomo la positiva, que es la única que tiene sentido acá, luego lo discutimos, pero en general cuando yo saco una raíz tengo dos posibles soluciones, positivas y negativas. Aquí es claro que pues la solución positiva es, yo empecé a contar en t igual a 0, cuando lo soltó pues lo agarré un tiempo después, no lo agarré antes de que lo hubiera soltado, ¿sí? Luego discutimos por qué salen las dos soluciones, pero esto es claro que el tiempo único que es ese que está ahí. Si hago esa cuenta, me da que, haciendo las operaciones, me da que es 0.2 segundos aproximadamente. 0.2 segundos, sí. Ahí está, sí. 0.2 segundos. Entonces, cogí mi ecuación, miré cuál es mi posición inicial, mi velocidad inicial, la gravedad es 9.8, el h es 0.2, etcétera. Planteé mi ecuación y despejé. Y tengo mi tiempo de reacción. Valentina, el desplazamiento es negativo porque yo pongo mi eje acá y yo quiero mi posición inicial es 0. Mi posición inicial está aquí abajo. Mi posición final. Y es menos 0.2. Lo que entra en la ecuación es la posición. No el desplazamiento, sino la posición. ¿Cuál es mi posición? La resta es mi desplazamiento. Pero lo que yo encuentro en mi ecuación es mi posición. Y mi posición está por debajo del eje, entonces es negativa. Listo. Entonces, espero que lo hagan en la casa, el tiempo de reacción. Aquí tenemos, voy a borrar, están las diapositivas. Aquí está, mi ecuación, despejan, ¿sí? Este es un tiempo de reacción típico. Usain Bolt, todos conocen a Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ¿sí? Estableció el récord mundial de 9.69 segundos para los 100 metros planos en agosto de 2008. Su tiempo de reacción es este, ¿sí? Su tiempo de reacción es 0.69
165. Él no es el que tiene el tiempo de reacción más rápido. De hecho, Usain Bolt tiene el problema de que el arranque de él no es muy rápido. O sea, el inicio de la carrera, él se demora un poquito cuando, digamos, disparan, no sé cómo es el inicio de la carrera. Él se demora un poquito más que el resto usualmente. Usain Bolt no tiene un buen arranque a veces del mismo estrés de que quiere salir rápido. Él ha hecho salidas en falso y lo han descalificado por eso. Hay otros que tienen un tiempo de reacción un poco más rápido que él, pero en general el tiempo de él es bastante rápido. Es un tiempo de reacción por encima, muy por encima del promedio. Solamente que hay personas que tienen un tiempo de reacción más rápido, ¿sí? Él lo que pasa es que es más alto y más rápido ya corriendo. Ustedes miden su tiempo de reacción. Si alguien les dice que tiene este tiempo de reacción, pues es poco creíble, porque ese es Usain Bolt. Un humano estaría por acá a 0.3 segundos, inclusive 0.4 segundos. Si su tiempo de reacción es muy lento, 1 segundo, 2 segundos, cosas por arriba, es bueno que se hagan un chequeo médico, podrían tener algún problema neurológico o alguna cuestión motriz. Entonces, a veces ese tipo de cosas ayudan a detectar que haya algún tipo de problema subyacente, ¿sí? En fin, por favor, la gravedad de la Tierra es 9.76, si no estoy mal. 0.76. ¿Listo? Bien, entonces ese es el primer ejemplo. Vamos con uno un poco más detallado. Entonces, claro, hasta ahí, preguntas, comentarios. Sí, háganlo para que practiquen y para que sepan cuál es su tiempo de reacción. Listo. Bien, este es un poco más detallado, es un ejercicio completo, no se preocupen, las imágenes del CIAR a veces son fastidiosas porque tienen un montón de letreros y números, ¿sí? Y los estudiantes se confunden. Si uno ya sabe, pues dice, no, tiene toda la información, pero yo sé que para los estudiantes a veces es como, pero tiene demasiada información, a veces algo más simple es Profe, más didáctico. Cuénteme. tengo una pregunta. ¿El tiempo de reacción, o sea, siempre es el mismo, independientemente de que sea, por No, ejemplo, o sea, por ejemplo, no, con tiene que el hacer tiro varias o con el... medidas y sacar un promedio, sería lo ideal, Ah, ok, con la perfecto. regla, ¿sí? Porque a veces de pronto usted se distrajo, ¿sí? Entonces, si estaba mirando para otro lado y su compañero soltó, pues su tiempo de reacción podría ser varios segundos, ¿sí? Entonces, hace varias Profe, medidas. y por ejemplo, si no Cuénteme, hace, por cuénteme. ejemplo, o sea, haya el tiempo de reacción, por ejemplo, por ese método, o sea, con el palito y soltándolo, y haciéndolo, o sea, similar a una carrera, por ejemplo, con un sonido, o sea, hacer el mismo, o sea, escuchar uno, por ejemplo, algo y ya, Debería a ser ver más o qué. menos el mismo. No quiere decir que todos los músculos se muevan de la misma forma, ¿sí? Reaccionen de la misma forma. Pero debía ser más o menos el mismo, ¿sí? Más o menos el mismo. Pero sí, mis pies pueden no reaccionar lo mismo. El impulso nervioso tarda un tiempo diferente en llegar a la mano que llegar a los pies, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia, pero debía ser más o menos, me debe dar un estimativo. La idea es encontrar un estimativo. Si mi tiempo de reacción es muy grande, yo podría tener algún problema. Si está en 0.3, 0.4, bueno, ok, fantástico. Digamos que está dentro de lo normal. Se puede sacar incertidumbre en todo. De hecho, yo les puse el semestre pasado a hacer algo así. Este semestre ya lo omití en el laboratorio, pero sí, ustedes pueden tomar muchos tiempos, sacar el promedio, la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, la edad también podría hacernos más lentos, ¿sí? La edad. Debe tener un máximo cuando uno es 20 y algo de años, ¿sí? 20 y pico. Y después ya de crecer un poco. No, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Aunque una vez escuché que los corredores mejoran en cerca de los 30, pero no estoy muy seguro. Bueno, entonces, bueno, en este ejercicio, usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el techo de un edificio alto. Entonces usted está en la parte de arriba y lanza la pelota hacia arriba, ¿sí? La pelota asciende con una velocidad de 15 metros por segundo. Y bueno, usted la lanza con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, llega a la parte de arriba, en la posición más alta su velocidad es cero y luego cae. La idea es que, bueno, sigue ese movimiento que está ahí dibujado, que está ahí.
¿Listo? Aquí vamos a poner el eje de coordenadas acá, desde donde usted se lanzó. Yo lo puedo poner donde yo quiera, pero pues para seguir con el libro vamos a poner el eje de coordenadas ahí en y igual a 0. Y igual a 0 es justo ahí en la cima del edificio, ¿sí? Entonces me piden varias cosas. Es aplicar mis formulitas solamente. Entonces obtenga A, la posición y la velocidad de la pelota 1 segundo y 4 segundos después de soltar la pelota. Entonces lo que yo hago es voy a mis ecuaciones de posición y velocidad y las reemplazo. Entonces yo lo voy a hacer aquí rápido, este es el ejemplo, luego hacemos más ejercicios, pero este es el ejemplo. Entonces yo digo, bueno, miren, mi posición es posición inicial más velocidad inicial del tiempo más un medio. Aquí puse A sub Y, fíjense que no puse G, no puse menos G, puse A sub Y. Entonces más A sub Y. Entonces posición, velocidad inicial, aquí ya reemplazo el A sub Y por el menos G. Es lo mismo que tenía antes de poner menos un medio de GT cuadrado. Es lo mismo. Entonces digo, bueno, mi posición inicial es 0. Yo lo lancé y puse mis ejes tal que eran ahí. Mi eje Y, ahí. Entonces mi posición inicial es 0. Velocidad inicial, 15 metros por segundo, por el tiempo. Más un medio de menos 9.8 metros, ahí mantienen el menos dentro del paréntesis, es lo mismo que sacarlo, pero ahí lo mantienen ahí, por t al cuadrado. Entonces, fíjense que ya tengo todos los datos que yo necesito. Si me dan el tiempo, puedo hallar mi posición final. Aquí voy a ir directamente a esa. Entonces voy de acá y digo, bueno, si reemplazo en esta ecuación con t igual a 1 segundos, me da que y es igual a 10.1 metros, es decir, que está por encima del edificio. Voy a borrar aquí. Voy a borrar. Entonces, vuelvo aquí. Si reemplazo en un segundo, la pelota aún va subiendo, ¿sí? Digamos que va por acá, ¿sí? Está por ahí en 10.1 metros, por encima de mi cero de referencia, Es positivo, entonces está por encima. Si reemplazo en 4 segundos, me doy cuenta de que está en menos 18.4. Entonces está por debajo aquí, menos 18.4 metros. Está por debajo porque mi cero es este. Entonces ya pasó, subió y volvió y cayó. ¿Sí? Hago lo mismo con la velocidad. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial, la aceleración es menos G. Yo lo hago de una vez, pero bueno, aquí en el libro lo hacen así. Velocidad inicial 15 metros por segundo. Aceleración menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Hago lo mismo, reemplazo en 1 y me da una velocidad acá. La velocidad es positiva porque la partícula aún va subiendo. Y en t igual a 4, la velocidad es negativa. Si yo reemplazo el t ahí, es negativa porque la partícula ya va descendiendo. ¿Es claro? Ok, si tienen preguntas ya saben, pueden hacerlas. Entonces solamente es las ecuaciones que tenía, cambiar la aceleración por menos g y reemplazar. Aquí me están dando los tiempos, no tengo ni que despejar nada en este ejercicio en particular, ¿sí? Ahora me dice, no, pero venga, bueno, listo, ya le di 2 tiempos. Ahora quiero saber algo diferente. Quiero saber la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre el techo. ¿Qué velocidad tenía la pelota cuando está 5 metros sobre el techo? Yo sé que cuando la lancé eran 15, ¿sí? Que un segundo después estaba 10 metros, o sea, estaba más arriba, ¿sí? Y la velocidad era 5.2. La velocidad cuando esté 5 metros, o sea, cuando esté por acá, pues tiene que estar entre 15 y 5.2. Tiene que estar en algún punto medio. ¿Por qué? Tendría que tener menos que 15 porque ya ascendió un poco y tiene que tener más que cuando está más arriba, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo la calcularía. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Qué fórmula creen que sería bueno utilizar? Creo que la alcanzaron a ver, pero bueno. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Miren la información que me dan. Me dicen, ¿qué velocidad tiene la partícula
cuando la pelota está 5 metros sobre el techo. Me dan su posición final y me están preguntando velocidad. ¿Qué fórmula utilizaría? ¿La recuerdan? Una fórmula, no me están pidiendo tiempo. La que no tiene tiempo, efectivamente, la que no tiene tiempo, que es la velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, como no me están pidiendo tiempo, ni me están dando el tiempo, yo utilizo esa. Entonces, ¿qué es esa? ¿Qué me dice? Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, la diferencia de las distancias. En este caso, la aceleración es menos g, la posición inicial es 0. Entonces reemplazo. Mi velocidad inicial es 15. Entonces 15 al cuadrado más 2 veces menos 9.8 por y. En este caso dejé y. ¿Sí? Recuerden, mi posición inicial es 0. 0, 0. Entonces y es 5. Quiero saber cuál es la velocidad cuando estoy en 5. Cuando estoy 5 metros por encima. Entonces reemplazo ahí todos los valores con el 5 y me da 127. Me da que mi velocidad final al cuadrado es 127 metros sobre segundo cuadrado. Saco la raíz de ese número y obtengo dos raíces, más y menos. En este caso tenemos que analizar por qué me da más y menos. Me están dando dos valores. Me dice, mire, su velocidad es 11.3 metros sobre segundo, más y menos. ¿Alguien me puede decir, me devuelvo al dibujo, por qué me dan dos soluciones? En el dibujito está, pero tengo dos soluciones. Porque en una velocidad va subiendo, que es cuando yo la tiro, y luego cuando vuelve a bajar, todavía está como a 5 metros del origen, pero ya está bajando, entonces la velocidad es negativa. Por eso las dos Perf- soluciones. Perfecto, Juan Ángel, perfecto. Entonces, como dice su compañero, Juan Ángel, es Juan Ángelo, ¿cierto? Juan, qué pena. Juan Ángelo, sí. Sí, señor. Cuando va subiendo, pues tiene una velocidad de 11.3 positiva porque va subiendo y está a 5 metros. Luego vuelve y pasa por el mismo punto, pero ahora va bajando. Entonces, por eso tengo dos soluciones. Mi ecuación me dice, mire, hay dos soluciones. Usted no especificó nunca si era subiendo o bajando. Usted solamente me dijo cuándo está a 5 metros y pues estas son las dos soluciones para la velocidad. ¿Claro para todos? ¿Hasta ahí? Gracias, Andrés Felipe, también ahí. ¿Claro para todos? María Camila, Juan David, Ana, Julián, Andrés, todos. Duván. Sí. Ok, listo. Me preguntan si tienen dudas. Ahora la tercera dice, la altura máxima alcanzada. ¿Cómo hallo la altura máxima? ¿Quién me dice? Se puede hacer con la derivada, ¿no? Eh, no, sí, tengo la fórmula de velocidad ya. Yo no necesito derivar en principio, tengo la posición y la velocidad. ¿Sí? Pero entonces, como me ponen aquí, mi condición física para la altura máxima es que la velocidad en la parte máxima es 0. Entonces, voy a hacerlo nuevamente con esta formulita, con la formulita de acá, pero mi condición física es que la velocidad final es 0. Mi condición física, en la altura máxima la velocidad final es 0. Y vuelvo y utilizo lo mismo, no necesito el tiempo, entonces, velocidad final 0, velocidad inicial 2 veces menos g, la posición que es lo que quiero hallar, esta es mi y máximo, posición inicial 0. De ahí la única incógnita que tengo es y1. Entonces, bueno, voy a reescribirlo un poquito. Me queda que b sub 0 y2, paso el otro a sumar, entonces me queda 2g y1, paso el 2g a dividir y me queda esto que está aquí. Me queda que mi altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hago esa cuenta y me da 11.5 metros. 11.5 metros, sí está bien. ¿Por qué? Porque antes me había dado que tenía una velocidad positiva en 10.1, en 10.1. O sea, tiene que ser por encima de 10. Qué pena, qué pena. Tenía que ser por encima de 10.1. ¿Sí? Yo sé que por lo menos tenía que ser por encima de esto porque aquí todavía tiene una velocidad positiva. Entonces me da que es 11.5. 11.5, esa es mi altura máxima. Mi condición física fue que la velocidad arriba era 0. ¿Listo? Aquí tengo las gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, posición
tiempo. Si se dan cuenta, partí en 0, que era donde yo puse mi eje. Fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo. Llegué a mi altura máxima después de un tiempo. Yo lo puedo calcular. Ya con esta información lo puedo calcular. No lo vamos a hacer, pero se puede calcular. Y ahí empezó a descender. Mi velocidad. Muy atentos a la gráfica de velocidad, que a veces no es tan intuitiva. Yo empecé con una velocidad de 15. A medida que subo, la velocidad disminuye, disminuye, disminuye. Cuando llego a la altura máxima, tiene una velocidad de 0 y luego empieza a descender, entonces la velocidad es negativa, pero es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque mi movimiento es a aceleración constante. Es un movimiento a aceleración constante. Entonces es una línea recta en la velocidad. La pendiente es negativa porque la aceleración es negativa. La aceleración es menos 9.8. Entonces mi pendiente de esa recta me da la aceleración. Y la de la posición es una parábola que se abre hacia abajo porque la aceleración es negativa. ¿Claro? ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, comentarios? En una gráfica de aceleración, ¿veríamos una constante primero negativa y luego positiva? No. Veríamos una constante, aceleración versus tiempo, negativa todo el tiempo. Recuerden que la aceleración siempre es negativa y va hacia abajo. Menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ella no cambia de signo cuando la partícula se mueve hacia arriba, hacia abajo, es independiente. Allá no, la aceleración va hacia abajo, como estaba en este dibujito por acá, por acá, por acá. La aceleración siempre es negativa, no importa si la partícula va subiendo o bajando, la aceleración siempre es negativa. Y si se fijan, en la gráfica de velocidad la pendiente es la misma, la pendiente de una línea siempre es la misma, no importa dónde esté, la pendiente es la misma y es negativa. Entonces, es una línea horizontal, qué pena, que pasa por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Ok. María Camila, dame un segundo, sí. María Alejandra, qué pena. María Alejandra pregunta que cuándo es positiva. Lo que pasa es lo siguiente, yo puse el eje hacia arriba. Si yo tengo una partícula acá, la partícula va a empezar a caer, ¿sí? Se va a mover acá, acá. La aceleración está hacia abajo, ¿sí? Va en sentido contrario al eje, va en sentido contrario al eje. Entonces mi aceleración es negativa, ¿sí? Si en cambio yo, por algún motivo, pongo el eje hacia abajo, la partícula va a empezar a moverse en dirección positiva del eje. La dirección positiva del eje. Esta es la dirección positiva hacia arriba, aquí hacia abajo. Entonces la aceleración va en la dirección positiva del eje. Entonces mi aceleración es positiva. Pero si pongo el eje hacia abajo. Aquí no pusimos el eje hacia abajo. Aquí como estaba en el dibujo, el eje iba hacia arriba. El eje Y positivo iba hacia arriba. Entonces, cuando el eje va hacia abajo es que yo tengo que cambiarle el signo a la aceleración. Hay que tener cuidado. Yo hago prácticamente todos los ejercicios con el eje hacia arriba, pero en los libros encontrarán que a veces lo ponen hacia abajo y no dicen, bueno, entonces hay que ver el dibujo. Ah, sí, por eso es que no ponen menos 9.8, sino 9.8. Pero tengo que entender que si lo pongo hacia abajo, pues esto es 0, esto es 10, esto es 20. ¿Sí? Pero si lo pongo hacia arriba, esto es 0 y más abajo es menos 10, menos 20, etcétera. ¿Es claro? Listo. Bueno, este es para que lo hagan ustedes. Entonces, este requiere ya más dos cositas. Lo primero, caía de un melón. Supongo que usted deja caer un melón a partir del reposo desde la primera plataforma de observación de la Torre Eiffel. La altura inicial H desde la cual usted se suelta el melón es 58.3 metros del punto donde una persona dispara una flecha verticalmente hacia arriba. En el mismo instante en que usted suelta el melón. Entonces, hay un melón que ustedes van a soltar acá. Y en ese mismo instante, o bueno, alguien va a soltar ese melón y en ese mismo instante usted va a disparar una flecha, ¿sí? Hacia arriba. La diferencia entre estos dos es H, ¿sí? La altura con respecto a este punto es H ahí. Pongo mi eje abajo, como está en el dibujo. Mi eje está justo donde usted dispara la flecha.
justo donde usted dispara la flecha, ¿sí? Está ahí, eso. Usted dispara la flecha hacia arriba con una velocidad, ¿sí? Entonces dice, bueno, la flecha es disparada con una velocidad inicial de 25.1 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo después de que usted suelta el melón será alcanzado por la flecha? ¿A qué altura sobre el punto desde donde usted se disparó la flecha tiene lugar la colisión? Entonces, el melón empieza a caer y en algún punto en medio, el melón que ya cayó una distancia y la flecha lo alcanzó. Quiero saber, ¿cuánto tiempo pasó si yo lancé la flecha en t igual a 0, desde que lancé la flecha hasta que alcanzó el melón y a qué distancia lo alcanzó? Tiene que ser una distancia que está entre 0 y 58.3. El melón alcanzó a caer y eso. Quiero que ustedes piensen y resuelvan ese ejercicio. Entonces piden el tiempo de cuánto tiempo pasó antes de que colisionaran y la posición en la que estaba. María Paula, ese caso es para que la aceleración de la gravedad sea positiva, necesito que el eje esté hacia abajo. Sí. Para que sea positiva, necesito que el eje. La de la gravedad, yo puedo tener otros tipos de aceleraciones, de un carro, etcétera, y pues puede ser positiva, negativa, ¿sí? Sin necesidad de poner así el eje. Pero la de la gravedad, sí. Para que sea positiva, yo tengo que poner el eje apuntando hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces por favor trabajen en eso, tienen unos minuticos. Van a necesitar plantear dos ecuaciones, una para el melón, que está en caída libre, y otra para la flecha, que también se dice caída libre, pero pues tiene una velocidad inicial. Y de ahí pueden sacar el tiempo. Entonces les doy unos minuticos para que lo hagan y ya lo remiramos.
Bueno, acá ya tenemos algunas respuestas. Permítanme un segundo. Listo. Bien, parece que todos, bueno, varios lo lograron. Entonces, esa es la idea, como seguramente lo hicieron algunos de ustedes, es plantear dos ecuaciones, una para el melón. El melón es posición inicial, si yo mido desde aquí, mi posición inicial es h. Velocidad inicial más velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial del melón es cero, porque está cayendo desde el reposo. Entonces la velocidad del melón es cero, ¿sí? Menos un medio de la gravedad por el tiempo. Esa es mi ecuación para el melón. Mi ecuación para la flecha es posición inicial 0. Esto es A, 0. Velocidad inicial es 21, pero lo pongo ahí, velocidad inicial de la flecha por el tiempo, menos un medio por el tiempo, por menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Tengo mis dos ecuaciones. Para encontrar en qué tiempo se encuentran, pues yo las igualo, porque cuando se encuentran están en la misma posición. Cuando se encuentran, entonces tengo que ym es igual a y sub a. ¿Sí? Si igualo esas dos ecuaciones, igualo esto con esto, entonces me queda esto acá y este acá. ¿Sí? Igualo las dos ecuaciones, la morada y la roja. ¿Sí? El TC es el tiempo de encuentro, el tiempo de contacto, llamémoslo así. De ahí puedo despejar, veo que este término mata a este, los dos se cancelan, y me queda que h es igual a velocidad inicial por el tiempo de contacto. Ahí se cancelaron, no siempre va a pasar, pero ahí se cancelaron. Entonces me llega que el tiempo en el que se estrellan es h sobre velocidad inicial, que es 58.3 metros, dividido 25.1 y me da 1.3, con cifras significativas, tenía 3, entonces 2.32 segundos. 2.32 segundos es el tiempo en el que se encuentran las dos, la flecha y el melón. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Para hallar la distancia, entonces, la posición en la que se encuentra, yo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Yo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, ya tengo el tiempo y tengo los otros datos. Cualquiera de las dos ecuaciones me va a dar lo mismo porque pues yo exigí que las dos fueran iguales. Entonces reemplazo en la del melón, por ejemplo. 58 menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y me da esto. Con las cifras significativas apropiadas, 31.8 metros. Se encuentran a 31.8 metros con respecto a donde se lanza, aquí, digamos, más o menos por ahí, ¿sí? Entonces se lanza la flecha al melón y ahí es donde se encuentra, Yo puedo de hecho graficarlos. Entonces el melón es la línea verde, la flecha es la línea roja. Veo que la flecha parte desde 0, el melón parte desde 58, el melón está en caída libre. ¿Sí? Y la flecha, aunque se le dice caída libre también a la flecha, si estoy en la dimensión, a mí no me gusta esa terminología, pero sí se le dice también. Entonces, la flecha aquí también está afectada por la gravedad, también es una parábola y se encuentran acá. Se encuentran. Claramente la flecha se está desacelerando, su velocidad está disminuyendo a medida que sube, pero logra tocar el melón, logra tocar el melón. Y se encuentran ahí a 2.3 segundos, una cosa así. ¿Listo? ¿Bien para todos? ¿Claro? Ok, ya saben, si tienen preguntas, pueden prender el micrófono por el chat. Yo estoy pendiente ahí. Creo que no se me ha pasado ninguna. Ok, gracias. Entonces, ejemplo en un final. Creo que es el ejemplo final de esto. Sí, listo. Bueno, ahí ya, este es más elaborado. Luego discutimos qué les voy a poner a hacer, pero aquí, ¿qué pasó? Ah, ya, sorry, listo. Entonces, un acantilado. La velocidad es más o menos la misma, no sé por qué. Pero bueno, supongan que una persona lance una pelota hacia arriba a 15 metros sobre segundo mientras está de pie en el borde de un acantilado. De modo que la pelota pueda caer a la base del acantilado. Entonces cae acá. ¿Sí? Más bajo, como se muestra en la figura. ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota a la bola? Dice pelota y bola. Déjenme lo corrijo acá. Es que pelota. ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota llegar a la base del acantilado? Entonces,
Yo lo que tengo que hallar aquí es un tiempo y me están dando la posición inicial y la posición final. ¿Cuál sería mi ecuación? ¿Cuál sería mi ecuación? Ok, muy bien, María Paula. Efectivamente, la de posición, la de posición. Entonces tengo que mi ecuación de posición final menos 50, porque yo puse mi eje acá. Posición inicial 0, velocidad inicial 15, aceleración menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Esa ecuación de qué tipo es? Tengo que despejar el tiempo. Esa ecuación tiene un nombre en particular. Es una cuadrática, muchas gracias. Entonces tengo que solucionar una cuadrática. Esa ecuación la puedo llevar a esta forma. A t cuadrado más b por t más c. Ustedes saben que la solución es menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2a. ¿Sí? Yo puedo solucionar esa cuadrática. Ustedes lo hacen en su casa, comprueban que la respuesta esté bien. ¿Sí? Aquí es un ejemplo. Pero entonces fíjense, yo necesito un tiempo y me dan posiciones. Necesariamente me va a quedar ahí una cuadrática y yo tengo que solucionarla. La cuadrática me va a dar dos soluciones. Tengo dos soluciones aquí. Yo saco el tiempo y me da estas dos soluciones. ¿Alguien me dice cuál es la solución cuando cae la pelota? O sea, cuando yo despejo los valores y resuelvo la cuadrática me da eso. Entonces, Catherine dice que es 5.07 porque es la positiva. La pelota cae después de que yo la lancé. La otra no tendría sentido. La pelota no va a caer antes de que yo la lance. Pero entonces yo digo, pero venga, las ecuaciones me están diciendo algo. Ahora sí vamos a analizar esa segunda solución que no analizamos hace un momento. Alguien me dice, bueno, la solución correcta es esa, pero alguien me dice, ¿qué situación física o qué me está diciendo la otra solución? Si el pelotado se lanzara como desde antes, desde abajo a abajo, o sea, como si uno estuviera abajo del acantilado y lo estuviera lanzando antes de llegar al punto cero, ese sería como el tiempo negativo de para atrás de la pelota cuando está abajo. No sé si me hice entender. Sí, Que sí, no, también se ven, no. revuelve en mi cabeza. Efectivamente, esa situación me está diciendo, mire, yo describo la situación como una parábola en todo el tiempo, ¿sí? Yo describo la situación como un movimiento. La realidad es que mi movimiento empieza cuando yo la lance, pero supongamos que el movimiento lo retrocediera, ¿sí? Que yo, como dice Juan Ángelo, la lanzara desde algún tiempo atrás, ¿sí? Que yo sé que aquí, en t igual a 0, pasó por y igual a 0, ¿sí? Que yo sé que por ahí pasó y que después estuvo en y igual a 50, no sé. Entonces, si yo me devuelvo y vuelvo acá a menos 50 metros, entonces tengo el movimiento acá. Entonces, ¿qué tiempo es acá? Si aquí cuando pasó por acá está igual a 0, pues cuando estaba acá, ¿sí? Como si la hubiera lanzado desde ahí, tiene que ser un tiempo negativo, tiene que ser anterior. Es menos 2.01. Es como si yo la lanzara desde menos 2.01, aquí marcara el 0 y más adelante marcara el 5.07. Entonces, esa solución es como si yo me devolviera, como si usted retrocediera la cámara y dijera no, no, y se devuelve, se devuelve, se devuelve, se devuelve hasta acá. ¿Sí? Claramente el movimiento solamente tiene sentido en este problema desde que yo la lance. Mi ecuación solamente funcionaría para t mayor o igual que 0. Sin embargo, si yo digo que mi ecuación vale hacia atrás, es como ella pasó dos veces por ese punto. Dos veces por ese punto. ¿Es claro? En los exámenes y eso tienen que solucionar la solución que es, o sea, la solución que tiene sentido físico. En este caso, pues con el contexto del problema, la única que tiene sentido es 5.07. Sin embargo, puedo interpretar la otra, de por qué aparece ahí y por qué la puedo descartar. Funciona así con ese movimiento. Puede haber ecuaciones en las que aparecen más de una solución. Yo tengo que analizar cuáles. Aquí nos van a aparecer usualmente, es una cuadrática, entonces tengo dos soluciones. Tengo que seleccionar cuál es la que me están preguntando. ¿Sí? Listo. Lo segundo es, ¿cuál es la distancia total recorrida por la pelota? Entonces, la distancia total recorrida la voy a calcular de la siguiente forma. Calculo la altura máxima, y máximo,
Y la distancia total recorrida es 2 veces y máximo más los 50 metros. Fíjense, y máximo es lo que sube desde 0 hasta mi altura máxima, luego vuelve y baja hasta 0 y luego baja hasta 50. Entonces, mi distancia total recorrida sería 2 veces y máximo más 50 metros, más 50, más 50, más 50 metros. Y máximo es lo que sube acá, ese pedacito, lo que baja, entonces 2 veces eso, y desde 50. Y así es una forma sencilla de calcular la distancia total recorrida. Necesito hallar el y máximo. ¿Cómo lo hallo? Con b igual a 0, efectivamente. Entonces, con b igual a 0, utilizo la ecuación de velocidad al cuadrado, entonces velocidad final 0, aquí ya está despejada, velocidad inicial 15, 2, vuelve y me da lo mismo, de hecho era el mismo dato de 15, entonces vuelve y me da lo mismo que el ejercicio anterior, 11.5, entonces 2 veces 11.5 más 50 me da 73, entonces la distancia total recorrida es 73, 2 veces 11.5 más 50 metros por segundo. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Sí. En el anterior ejercicio, el de la flecha, ¿cómo se comportaría una flecha en una cámara como la del ejercicio, la del ejemplo que nos mostraste? Lo que pasa es que la flecha del video, ¿te refieres al video de la NASA? Sí, profe. Él la está lanzando con una velocidad inicial, entonces la flecha sigue subiendo hasta que, solamente que no hay, la aceleración es exactamente g. En la realidad, la flecha tiene una resistencia al aire, ¿sí? Entonces la aceleración no es exactamente g, es menor que g, no, bueno, depende. Es que depende de la dirección en la que vaya, ¿sí? Depende de la dirección en la que vaya, pero Pero solamente la me afectaría en la... refiero, ¿Te perdón, me refieres? refiero, por ejemplo, en el plano X, ¿en algún momento se detendría o no porque no hay resistencia al aire? No, sí se detiene porque la gravedad está actuando sobre ella. Se detiene si la gravedad está actuando sobre ella. Una flecha es una partícula, ahí en ese sentido, que lleva una velocidad inicial. Si no hay resistencia del aire, la partícula sube hasta una altura máxima y vuelve y cae, ¿sí? Si hay resistencia del aire, lo que pasa es que la partícula no llega tan arriba, se detiene antes y empieza a caer. Ella no llega tan arriba porque hay una resistencia del aire que se opone a su movimiento, ¿sí? Va a haber una fuerza extra, luego lo veremos, que se opone al movimiento. Entonces, cualquier cosa que yo lance hacia arriba no va a llegar tan alto por la resistencia del aire. Y cuando esté bajando, no va a aumentar tanto la velocidad, ¿sí? Ah, ok, listo. Es que creo que no me expresé bien, pero ¿cómo sería si la lanzamos horizontalmente? Perdón. Ok. Si la lanzamos horizontalmente, dependiendo. Si yo la lanzo horizontalmente, pues va a ser un movimiento así, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Si la lanzo sobre un plano y se está deslizando, y no hay fricción y no hay nada, si no hay plano ni fricción, ella se va a mover durante toda la eternidad. Si no hay aceleración, ella se mueve con la misma velocidad de ahí en adelante. Pero eso lo veremos cuando veamos leyes de Newton. Se va a mover por toda la eternidad. Claro, eso nunca pasa porque siempre hay fricción. ¿Más o menos? Sí, sí, ya, gracias. Ok, listo. Vamos Bueno, a... yo tenía una pregunta. Bien, dígame, Juan Ángelo. Creo que tenemos que ver con el siguiente tema que vamos a ver, pero igual algo de una vez. ¿Qué tiene que ver aquí? O sea, ¿cómo podemos interpretar nosotros, por ejemplo, hacer una integral respecto a estas ecuaciones o una derivada? Pues ya que estamos trabajando con, pues esto es movimiento uniformemente acelerado, pero, por Movimiento ejemplo, uniformemente acelerado. Mire, lo voy a hacer aquí rápido. Entonces tengo a y, ¿cierto? La aceleración es menos g, ¿sí? Si yo integro, tengo la velocidad en y, entonces me da mi velocidad inicial menos g por el tiempo. Aquí acabé de integrar con respecto al tiempo. Vuelvo e integro. Mi función en y es posición inicial en y más integro este término. Velocidad inicial es, aquí le pongo el y, velocidad inicial es y por el tiempo. Integro el segundo término, menos gt cuadrado sobre 2. Si es aceleración constante, yo acá integro y saco mis ecuaciones. Esta de aquí, estas dos que puse aquí, que ustedes dicen, pero ¿de dónde? Son mis constantes de integración, solamente que yo sé qué significan. Fíjense que integré el g, menos g y me da menos gt.
Integro el menos gt y me da menos gt cuadrado sobre 2. Integro el b sub 0y y me da b sub 0gt. Y insisto, estos dos son mis constantes de integración. Uno puede obtener las ecuaciones a partir de integración. Si ustedes solamente conocen esto, podrían integrar y obtener las otras ecuaciones. Solamente que, bueno, ya las tenemos, entonces no digo que estoy integrando ni derivando. ¿Es claro? Sí, señor. Mm. Gracias. Wow. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Listo? Entonces, ahora bueno, movimiento en dos dimensiones. Necesito avanzar aquí un segundito. Entonces, el movimiento en dos dimensiones, bueno, voy a definir algunas cosas y ya digo qué es lo importante. 2 o 3 dimensiones. Yo aquí tengo el vector posición, como habíamos visto en las primeras clases. Ahora no solamente tengo X, sino tengo X, Y y Z. Entonces, si una partícula está acá, tiene un vector posición que yo llamo R. Y mi R es la posición en X en la dirección Y, que es X. Mi posición en Y y mi posición en Z. Ese es mi vector posición, estoy en 3 dimensiones. Si solamente estuviera en 2, pues quito la K y listo. Ese es mi vector posición. Mi velocidad. ¿Cómo calculo mi velocidad? Pues de la misma forma que calculaba antes. Entonces, defino una velocidad media. Mi velocidad media es, supongamos que una partícula va desde el punto P1 hasta el punto P2, siguiendo una trayectoria, no importa, puede ser esta trayectoria, no importa. Para la velocidad media, lo único que va a importar es coja la posición final, que es un vector, restre la posición inicial, que es otro vector, y divídalo por el intervalo del tiempo. Es lo mismo que teníamos antes, es el desplazamiento, pero ahora tengo 3 componentes. La velocidad es un vector, entonces tiene 3 componentes, hago la resta entre esos 2 vectores, tengo 3 componentes, divido por el tiempo y entonces tengo mi vector velocidad media. Esa es mi velocidad media. Posición final menos posición inicial sobre el intervalo de tiempo, solamente que tengo que tener en cuenta que la posición es un vector. ¿Cómo calculo mi velocidad instantánea? Pues lo mismo que teníamos antes, solamente que saco el límite cuando delta t tiende a 0, es decir, la derivada. Tengo un vector, posición, y lo derivo con respecto al tiempo. Eso lo puedo escribir como mi vector va a ser bx en la dirección y más by en la dirección j más bz en la dirección k, ¿sí? Donde bx es la derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de y, by es la derivada de y con respecto al tiempo. Y bz es la derivada de z con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, cada componente de la velocidad, pues es la derivada de cada una de las componentes de la posición con respecto al tiempo. Yo lo puedo hacer así. Tal vez les parezca de pronto raro, pero supongamos que yo tengo esto. Vamos a omitir las unidades de momento. Entonces, supongamos que tengo, bueno, voy a poner aquí k por t en la dirección y más c por t cuadrado en la dirección j. La velocidad, ¿sí? K y C son constantes, K y C son constantes, 3, 4, lo que sea. Va a ser la derivada. La derivada de KT, pues es K en la dirección Y. Y la derivada de CT cuadrado, pues es 2C por T por J. Entonces, fíjense que yo derivo la posición si tengo una función que depende del tiempo y me da la velocidad. Entonces, de ahí concluyo que la componente X pues es K y la componente Y de la velocidad pues es 2C por T. ¿Es claro? Que uno puede derivar vectores componente a componente. Si fuera a integrar, puedo construir una ecuación diferencial. Digamos que técnicamente esta es una ecuación diferencial si lo que yo tengo es b y quiero hallar x, por ejemplo. Si tengo la velocidad y quiero hallar la posición, esto es una ecuación diferencial y yo puedo integrar para resolverla. Pero no nos vamos a ir tan allá. Ok. Bueno, tengo la velocidad en 3 dimensiones, entonces la derivada de cada una de las componentes. La magnitud, pues es la magnitud del vector en 3 componentes, ya la hemos visto. Pues esta es la componente X, esta es la componente Y, esta es la componente Z. Entonces la magnitud de la velocidad, pues es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Eso es lo que ya hemos visto. Todo el preámbulo ya lo habíamos hecho. Si estoy en 2 dimensiones, ¿sí?
pues solamente hay dos componentes, Bx y By, ¿sí? Puedo pintarlo en un plano, XY. Tengo el vector B sub X, qué pena, el vector velocidad, que lo puedo tiene una componente X y una componente Y, ¿sí? Puedo definir entonces una magnitud, que nuevamente es la raíz de las componentes al cuadrado. Puedo encontrar el ángulo con respecto al eje X, que es componente Y sobre componente X, lo mismo que hemos visto antes con vectores, ¿sí? Solamente voy a decir algo que es nuevo, entre comillas, y es la magnitud es la misma y el ángulo es el mismo. Solamente que el vector velocidad, como yo tengo una posición y la estoy derivando, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? El vector velocidad es tangente a cualquier punto de la trayectoria. Es tangente a cualquier, bueno, aquí no me quedó bien dibujado, pero bueno, como así. Entonces, si tengo una velocidad así, el vector velocidad lo voy a pintar aquí en rojo. Esa es mi trayectoria, esa línea negra. Entonces, mi vector velocidad es tangente a la trayectoria. Bueno, ahí me quedó más o menos pintado, ¿sí? Entonces, siempre, en cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto, ¿sí? Siempre, siempre. En 2 o en 3 dimensiones. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Eso es lo único nuevo, entre comillas, de eso. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Voy a... Sí, voy a omitir algo y lo hago más adelante. Lo hago más adelante, sí. No, no. Lo voy a hacer de una vez, lo voy a hacer de una vez. Listo, listo, ya me devuelvo. Ahí está de acá, movimiento en 2 y 3 dimensiones. Yo ahora más tardecito actualizo nuevamente las diapositivas, pero igual ahí. Bien. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, tengo una función y la voy a derivar y voy a encontrar cuál es la velocidad y eso, ¿sí? Listo. Entonces, supongamos que usted tiene esta posición. Tengo esta posición. En principio todos saben derivar. Entonces tengo la posición de la partícula. A y alfa son constantes positivas y yo quiero encontrar la velocidad. Pues lo único que tengo que hacer es derivar. Pues este A multiplica este A multiplica este. La derivada de E a la alfa t, ¿cuánto es? ¿Cuál es la derivada de E a la alfa t? ¿Alguien? E a la alfa t por alfa. E al alfa T por alfa. Efectivamente. Entonces alfa E a la alfa t. Y si fuera derivada de E a la menos alfa t, pues es menos alfa t e a la alfa t. ¿Listo? Bien, entonces derivo. Si derivo esa que está allá arriba, pues derivo este pedacito. El a es una constante, lo dejo ahí. Y cuando derive el otro me sale un menos. Me sale un menos. Entonces ya tengo la derivada. Ya tengo la derivada. Ya tengo la derivada. Lo primero es la componente x, lo que acompaña al i es la componente x y lo que acompaña al j multiplicado por el a claramente es la componente y. Entonces yo solamente tengo una función, la derivo y ya, tengo la velocidad. Tengo las componentes de la velocidad. Con las componentes de la velocidad puedo hallar la magnitud. Elevo cada componente al cuadrado y me da esto que está aquí. Recuerden que e a la alfa t, por ejemplo, al cuadrado, los exponentes se multiplican y me queda e a la 2 alfa t. Y si tengo e a la menos alfa t al cuadrado, esto es igual a e a la menos 2 alfa t. Se multiplican los exponentes, que es lo que tengo aquí abajo. Que es lo que tengo ahí abajo. Entonces, puedo sacar la magnitud elevando las componentes al cuadrado. ¿Qué más puedo sacar? Ah, bueno, bien. Ya. En t igual a 0, por ejemplo, puedo decir, bueno, en t igual a 0. En t igual a 0, reemplazo aquí en t igual a 0. E a la 0 es 1, ¿sí? Entonces tengo a que multiplica i más j. Reemplacé en un punto en particular. Como tengo mi función para todo tiempo, pues puedo reemplazar pues para un punto en particular, como está ahí.
La velocidad, lo mismo, tengo ya mi velocidad, reemplazo en un punto en particular, factorizo el alfa y me queda esto que está aquí. ¿Sí? Me queda eso que está ahí. Entonces, en el tiempo cero, esa es mi posición, y j, y mi velocidad es alfa a i menos j. Esa es mi posición y mi velocidad. ¿Claro hasta ahí? Me devuelvo entonces. Me devuelvo. Entonces, repito, tengo mi función. La derivo. Me da esto. La derivada es la velocidad. De mi velocidad, puedo identificar las componentes. A por este es mi velocidad en X. Y A por este es mi velocidad en Y. Con las componentes, las elevo al cuadrado, saco raíz y esa es la magnitud. Si ustedes lo hacen, les da eso. ¿Sí? Luego, digo, bueno, quiero saber en t igual a 0. Pues tengo mi función acá. Reemplazo en t igual a 0 y obtengo esto que está aquí. Lo voy a hacer acá. Entonces en 0 es igual a que multiplica e a la 0 y más e a la 0 j, que es lo mismo que a y más j. Y quiero la velocidad en 0, entonces reemplazo aquí. Entonces la velocidad en 0 es a que multiplica alfa e a la 0 y menos alfa e a la 0 j. Eso es a por alfa i menos alfa j. Factorizo el alfa, entonces a alfa i menos j, que es lo que tengo acá. ¿Mejor? Listo. Entonces, listo. El producto escalar entre esos dos vectores, si yo lo hago, lo voy a hacer aquí, R en 0 y punto B en 0 es igual a por, bueno, componente X por componente X, este por este, más la componente Y, que es A por 1, bueno, es A, y alfa A por menos, entonces menos alfa A. Eso es lo mismo que A alfa cuadrado menos A cuadrado alfa, y eso es igual a 0. El producto punto entre esos dos me dio 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que el producto punto en esos dos instantes me haya dado 0? Que son perpendiculares. Muy bien, María Camila, que son perpendiculares. Quiere decir que en t igual a 0, la posición y la velocidad son perpendiculares. En t igual a 0, yo no lo he probado en general. En general no es cierto, pero en t igual a 0 sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad cuando t es muy grande? Recuerden que alfa es positivo. Quiero hacer un análisis aquí. Alfa es positivo, qué pena, positivo, positivo. Alfa es mayor que 0. Entonces, yo tengo la velocidad aquí. ¿Qué le va a pasar a este término cuando t es muy grande? Ese término e a la menos alfa, que es positivo, digamos 2 y por algo muy grande. E a la menos 2. Como dice Jesús acá, eso tiende a 0. ¿Es claro para todos que esa exponencial tiende a 0? ¿Y el tiempo es muy grande? ¿Sí lo están viendo o no? Es e a la menos algo, digamos 1000. Si ustedes calculan eso, eso es 0. Y si es e a la menos 1.000.000, eso va para 0. Eso va para 0. Entonces, aquí tengo una gráfica. Vamos a ver si de posición versus el tiempo. Entonces, fíjense. Cuando yo estoy aquí, digamos aquí estoy mi posición inicial. Mi posición inicial es A en I y A en J. A en I y A en J. ¿Sí? Mi posición inicial. Ese es mi vector posición inicial. El que acabo de pintar en morado es mi vector posición inicial. La componente X es A, la componente Y es A. De aquí, mi vector posición inicial. El vector velocidad inicial, pues es perpendicular,
tiene componente X positiva y componente Y negativa. Entonces es necesariamente este que pinto aquí en azul. Son perpendiculares como acabamos de deducir. Entonces si yo los grafico, está ahí, más o menos. Para un instante más adelante, yo tengo que, si T es muy grande, esto va para 0 y esto va para 0. ¿Qué quiere decir? Fíjense, bueno, el límite, cuando T va para infinito, de E a la menos alfa T va para 0. Entonces, esos dos términos se me cancelan, esos dos que acabo de subrayar, son 0. Entonces me está diciendo, mire, cuando T es muy grande, la posición solamente está en el eje X. Entonces la posición tiende solamente al eje X, o sea, mi coordenada Y va para 0. Mi coordenada Y va para 0. Solamente tengo componente X. Y lo mismo le pasa a la velocidad. Cuando el T es muy grande, solamente tengo componente X. Entonces mi velocidad cada vez tiene una componente X solamente. O sea, el vector se va haciendo cada vez más horizontal. Bueno, va así, luego así, luego así. Más horizontal, más horizontal. Ese es un bosquejo de mi trayectoria. Un bosquejo de mi trayectoria. Cuando T es grande, la componente de mi posición en Y desaparece, o sea, Y tiende a 0, y la velocidad también desaparece, entonces mi velocidad en Y también tiende a 0. Entonces son solamente esos dos términos. Es un bosquejo, eso solamente es un bosquejo de cuál sería mi trayectoria con eso que está ahí. ¿Más o menos? Este ejemplo es para ilustrar que, o alguna pregunta, muchachos. Sí, cuando Dígame. hicimos el producto punto, sí, por comprobación de los resultados que hicimos en el taller, cuando el producto punto a 0 es perpendicular. Pero ¿eso qué significa? ¿Que la velocidad está a 90 grados diferente al movimiento en la posición? Efectivamente, sí, efectivamente. Aquí el vector morado es la posición y el vector velocidad es el azul oscuro. Y el ángulo Ah, entre ellos es 90. ¿Sí? eso significa que básicamente está cambiando de movimiento. En Sí, ese... está cambiando de movimiento, sí. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Bien, bueno, este es un ejemplo ahí, etc. Quiero hablar, se me va a acabar el tiempo ya. Entonces, bueno, ¿qué es la aceleración? La aceleración, pues es el cambio de la velocidad. Así como vamos a borrar todo esto. Como teníamos acá, en esta diapositiva, que la velocidad era el cambio en la posición, como lo habíamos visto antes. La aceleración, pues, es el cambio en la velocidad. Entonces, supongamos que tengo el siguiente dibujito. Yo estoy en el punto P1 y tengo una velocidad v sub 1. Luego paso al punto B2 y tengo una velocidad v sub 2. Lo que yo hago es colocar los dos vectores en el mismo punto. Entonces, el V1 es este que está aquí, lo trasladé, y el V2 también lo trasladé, si se fijan. Yo los pongo en el mismo punto. Eran vectores velocidad que es para puntos diferentes de donde está la partícula, pero igual, el vector yo lo puedo trasladar. Recuerden que un vector es igual a otro si es paralelo y tiene la misma longitud, si tienes paralelo. Todos estos vectores son iguales. Yo en algún lugar en las diapositivas, si lo dije, todos estos vectores son iguales. Entonces yo lo puedo mover. Entonces lo muevo y calculo la resta. La resta es este que pinto en morado. La resta, ¿sí? Mi velocidad media es nuevamente la resta entre esos dos vectores sobre el intervalo de tiempo. Esa es mi velocidad media. Es un vector. Es un vector. Entonces, fíjense que mi aceleración media, qué pena, aceleración media, va en la dirección de esa resta. Va en la dirección de esa resta de los dos vectores. Mi aceleración media o promedio, entonces, si el movimiento está cambiando de aquí hasta acá, ¿sí? Quiere decir que en promedio la aceleración va hacia acá, ¿sí? Así, aproximadamente va hacia acá, bueno, que es la misma dirección del vector resta, de este vector resta, ¿sí? La aceleración es la resta entre cómo está cambiando la velocidad, ¿sí? Yo puedo sacar también mi velocidad mi aceleración instantánea. Mi aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, nuevamente es el límite. Entonces hago lo mismo que hacía antes. Derivo la velocidad
cada componente de la velocidad las derivo, ¿sí? Y también lo puedo escribir como la segunda derivada. Recuerden que si derivo la posición me da la velocidad. Entonces, y si derivo la velocidad me da la aceleración. Entonces, si derivo dos veces las posiciones, obtengo la aceleración. También lo puedo escribir así. Pero entonces, cada componente, la componente x de la aceleración es la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. La componente y es la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquí tengo dos casos particulares. Y es lo siguiente. Yo tengo... ok. Si yo tengo una trayectoria curva, la aceleración va dirigida hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Cóncavo. O sea, si yo tengo así, la aceleración va hacia allá. Si yo tuviera una cosa así, la aceleración va hacia allá. Si tengo una cosa así, la aceleración aquí va hacia acá y aquí va hacia allá. Eso siempre va a pasar. La aceleración va hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Si por otro lado, mi trayectoria es una línea recta, ¿sí? Y la velocidad está cambiando, mi aceleración va en la dirección de la línea, ¿sí? Va paralela o antiparalela a la línea recta, ¿sí? Dependiendo de cómo esté cambiando mi velocidad. Pero si mi trayectoria es curva, estoy en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, la aceleración siempre va hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Siempre va a pasar. Profundizaremos un poquito más cuando veamos movimiento circular. El movimiento circular, eso es un poco más claro. Bueno, es un caso particular. Uno puede tener en 2 dimensiones, etcétera, aceleración cuando pasan varias cosas. Yo tengo aceleración cuando la velocidad cambia. Por ejemplo, un motociclista que va en línea recta, va a 20 kilómetros por hora, pasa a 30 kilómetros por hora, la velocidad está cambiando, es decir, la magnitud de la velocidad está cambiando, yo tengo aceleración. Puede pasar que la velocidad está disminuyendo. Va de 40 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora. La aceleración es, en este caso, negativa, pero hay aceleración porque la magnitud de la velocidad está cambiando. No cambia la dirección, él siempre va en la dirección X. Puede haber aceleración también, por ejemplo, un camión va a 80 kilómetros por hora, coge una curva a 80 kilómetros por hora, peligroso, pero bueno, coge la curva a 80 kilómetros por hora. La magnitud de el velocímetro, ¿sí? Marca una rapidez de 80 kilómetros por hora. La magnitud de su velocidad no está cambiando, pero sí está cambiando su dirección. Entonces hay aceleración, la aceleración no es igual a cero. Aquí hay aceleración, porque cambio la dirección. Como la velocidad es un vector, si el vector cambia, hay aceleración. La aceleración acá. Podría pasar el caso en el que tengo un carro, va a 60 kilómetros por hora, va a coger una curva, cambia a 40 kilómetros por hora. Aquí cambia la magnitud y la dirección de la velocidad. Entonces tengo aceleración también, porque no solamente cambia la magnitud, sino también cambia la dirección. Entonces ahí también hay aceleración. Entonces, finalmente, si cambia la magnitud de la velocidad, hay aceleración. Si cambia la dirección de la velocidad, hay aceleración. Y si cambian las dos, también hay aceleración. Aquí la aceleración, si yo miro la trayectoria, va hacia acá, hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Si yo la miro hacia acá, la aceleración debe ir más o menos hacia acá, hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Bien. Bueno, se me acabó el tiempo mucho antes de lo pensado. Necesito decir un par de cosas antes. Yo quería haber terminado movimiento parabólico, pero no alcancé. Sin embargo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien. La encuesta, les voy a compartir aquí los resultados de la encuesta. Para que no digan que les miento. Les miento, entonces voy a compartir aquí los resultados de la encuesta. Tin, tin, tin. Voy a tener que hacer algo que no quería, pero infortunadamente va a ser necesario. Bien, entonces primero compartamos aquí. Están viendo los resultados aquí. Bueno, aquí creo que un segundito.
¿Están viendo los resultados? Sí. Sí, señor. Entonces, bueno, las encuestas la contestaron 63 personas. Me preocupa el hecho que, bueno, ganaron estos dos horarios con 35 personas cada uno el viernes, pero pues el porcentaje no es tan alto, eso me preocupa bastante. Yo pensé que pues había mayor disponibilidad. También me preocupa el hecho que yo no tuve en cuenta y es que yo quiero que las clases estén sincronizadas, ¿sí? Que estén sincronizadas. Entonces, em, en principio, si hiciéramos una sesión extra, etcétera, lo ideal sería que fuera, fuera, fuera que un día que las clases estuvieran sincronizadas, por ejemplo, un miércoles en la tarde o algo así, cuando las clases están sincronizadas. Eso me preocupa un poco. Entonces, bueno, lo primero es, la semana que viene es Semana Santa, ¿sí? En Semana Santa, ¿tenemos o no tenemos clase? ¿Ustedes tienen otras clases o no tienen otras clases? Todos No. van a decir que no, todos van a decir que no. Bueno, en mi época nos daban la Semana Santa, entonces yo conservo eso. Yo vi que algunos profesores sí iban a hacer clase hasta el miércoles, claramente. Pero entonces no vamos a hacer clase. El parcial estaba programado para el día 7 de abril. Sin embargo, no vamos a alcanzar a hacerlo en esa fecha. Vamos a hacerlo la semana siguiente, es decir, el 14 de abril. Entonces, el parcial va a ser el 14 de abril. En el programa estaba el 7, pero lo vamos a hacer el 14. No alcanzamos a hacerlo en esa fecha. Entonces, 14 de abril va a ser el parcial, miércoles 14 de abril. ¿Sí? Va a ser de la primera parte y hasta movimiento parabólico. Bien. Lo que yo... Es que hoy esperaba avanzar más. Lo que yo planteo va a ser lo siguiente. Les voy a pedir un esfuerzo. Sí, que mejor me queda es eso. Les voy a pedir un esfuerzo con recompensa. El viernes vamos a hacer lo siguiente. Qué pena que les modifique el horario, me disculpo, pero si no, no les puedo dejar el taller. Lo que pasa es que quería hoy terminar movimiento parabólico. Ya tengo el taller preparado, la actividad preparada. Y me vería solamente con el grupo 7. Con el grupo 7, pues yo alcanzo a hacer las 2 horas de clase, ahí tengo tiempo de sobra. De hecho, alcanzo a empezar movimiento circular, etcétera, pero no alcanzaría a verme con el grupo 6. Tendría problemas con el grupo 6. No, porque el grupo 6 me vería solamente después de Semana Santa. Nos veríamos hasta el 5 de abril. Y entonces ellos no tendrían, digamos que entre comillas, los elementos. Estas clases son de vez en cuando, las vamos mirando a ver cuando las hacemos. No es todas las semanas, ni mucho menos. De vez en cuando hacemos alguna clase extra, ¿sí? Solamente es eso. El favor que les voy a pedir es que el viernes estén nuevamente todos. El viernes estén nuevamente todos. Entonces ya ahí tenemos los horarios más o menos en los que podríamos hacer clases extras. No voy a hacer clases extras esta semana, ni la siguiente, pues de Semana Santa. Después miramos y la después de Semana Santa hacemos una clase extra. Puede ser de 1 hora, no tiene que ser de 2 horas, hora y media, etcétera. Igual va a haber grabación. Pero lo que sí les voy a pedir a las personas del grupo 6 es que asistan en la medida de lo posible el viernes. El viernes. Sin embargo, el premio es que el lunes 5 de abril no tendríamos clase. Vamos a hacer la clase este viernes. Luego hacemos clases es para que los dos grupos estén sincronizados. Y yo alcancé a ver movimiento parabólico y les dejé el taller. El viernes les dejo el taller para Semana Santa, la actividad, etcétera, porque no alcancé a ver movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, por favor, el viernes de 9 a 11, todos juntos nuevamente. Como si el lunes de 5 de abril fuera festivo. ¿Sí? Entonces, nos vemos todos el viernes. Y el 5 de abril no hay clase, porque si no, igual no los puedo sincronizar. Ese es mi problema siempre. O sea que los del grupo 6 y el grupo 7 vamos a dar clase este viernes. Sí, grupo 6 y grupo 7, clase el viernes de 9 a 11. Entonces, El 5 en Semana Santa no va a haber clase ni el lunes ni viernes.
Ni viernes, ni miércoles hay clase en Semana Santa. Y el lunes 5 de abril tampoco hay clase. Tampoco hay clase para el grupo 6, para el grupo 6, ¿sí? Nos volvemos a ver el 7 de abril. El 7 de abril. El 7 de abril hay clase. Probablemente esa semana sí haga una clase extra con todos o hacemos algo, ¿sí? Y yo, bueno, este fin de semana les dejo las actividades. El 14 es el parcial, el 14 es el parcial. Sí, eso es lo que me queda mejor. Yo no quería hacer eso, pero bueno, creo que es lo que me queda mejor. Nos vemos entonces. Sí, la clase del viernes queda grabada igual. Ustedes todos tienen la invitación para las 3 sesiones. Ahí los que no puedan asistir, pues están ahí. Puede que el viernes me extienda, de hecho, como un buen porcentaje. Puede de 11 a 1, puede que la clase del viernes sea larga. Vamos a mirar hasta dónde alcanzo, pero puede que me extienda un poquito. Entonces, esa clase del viernes podría ser un poquito más larga. Y ya. Y Semana Santa, bueno, me pueden hacer preguntas por correo. Yo estoy disponible en Semana Santa. Yo estoy revisando el correo. Yo subo el taller de cinemática el viernes y subo una actividad en Moodle el viernes. Les doy ahí las fechas, hay varios días, como siempre. Van a tener varios días para que hagan el taller que es en grupo y la actividad que es individual, ahí en la plataforma, de la misma forma que la última vez. Bien, sí, creo que eso es lo mejor. ¿Algún comentario, pregunta? Voy aquí a dejar de compartir. Nada, ningún comentario, sugerencia, queja. Pues, pues, profe, yo solo me enredé un poquito. Entonces, al fin sí tenemos las clases de ejercicio, ¿cierto? La reposición. No, ok, repito. Hoy es 24 de marzo, ¿sí? 24 Sí, de marzo. El viernes 26 de marzo de 9 a 11 me veo con todos, ¿sí? sí. En Semana Santa no hay clase. El lunes 5 de abril para el grupo 6 no hay clase, porque es la que van a tomar este viernes, ¿sí? Y nos volvemos a ver entonces el 7 de abril, ¿sí? El 7 de abril les digo entonces cuando hacemos la primera clase extra, ¿sí? Alguna Ah, clase ok, extra. profe. Listo. Ok. El 7 de abril les digo eso. En Semana Santa les dejo el taller y el cuestionario. El parcial es el 14 de abril. En la plataforma de Moodle, ahí estaba el capítulo parte del capítulo del Sears, el capítulo 2, ese es movimiento en una dimensión. Yo voy a colocar también el movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Yo coloco ahí para que tengan una lectura. Igual ustedes pueden acceder a otros libros, etcétera, bla, 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 ¿sí? Pero ahí va a quedar el material. Yo actualizo también las diapositivas. La idea es que en Semana Santa pues se dediquen a hacer el taller y la actividad. ¿Listo? Profe, En la y actividad. también de pronto una recomendación, pero no sé qué opine los demás, pero de pronto usted también podría recomendar una lectura junto con el taller como a manera de reforzar Ok, como los listo. conceptos o algo Yo a ver así. si pongo del Hewitt. El Hewitt es un buen libro para reforzar conceptos precisamente. ¿Listo? También estoy pensando hay por ahí unos artículos de investigación y ciencia bien interesantes. Ya hemos avanzado, entonces ya podría poner alguno para cosas aplicadas que yo sé que a muchos les gustan. La clase del viernes queda grabada. El taller, así, no, ya está ahí, fechas. El 14 de abril, 14 de abril es la fecha, María Camila, la fecha del parcial. El parcial es el 14, ese sí ya es fijo. Parcial 14 de abril, miércoles 14 de abril en el horario de la clase. La actividad yo creo que la voy a dejar para que la hagan desde el martes de Semana Santa como hasta el viernes de Semana Santa, una cosa así. Bueno, tal vez no tantos días, pero sí. Unos días entre la semana y eso. Dígame. Después viajo a ver a mi familia y en el huequito donde yo vivo no llega el internet. No sé si podría cambiar esas fechas de la actividad, por Bueno, favor. ¿qué fechas les quedan bien? Díganme ahí rápido y yo las tengo en cuenta. De mi parte, el fin de semana alcanzo a tener internet antes de viajar o de regreso ya hasta la otra semana. Qué pena, profe. Ok. Bueno, entonces yo dejo la actividad este fin de semana hasta, hasta lunes o martes. ¿Listo? La actividad es un cuestionario como el de la vez pasada, sí.
La actividad es un cuestionario de la vez pasada. Entonces, bueno, yo la actividad para que la hagan este fin de semana y hasta hasta el martes está, sí, es un poquito más larga, entonces dejo hasta el martes. Entonces yo la habilito el sábado en la tarde o algo así y va a estar hasta el martes. Listo, así tienen varios días. Y el taller, bueno, les dejo el taller para que yo lo alcance a calificar. El taller hasta el jueves o viernes de Semana Santa. Sí, no, como hasta el viernes de Semana Santa. Yo dejo el taller hasta el viernes de Semana Santa y así yo lo alcanzo a calificar. Ese sí es en grupo, lo sube alguien del grupo, entonces, bueno, ustedes abran por WhatsApp, como sea, y se mandan los puntos y alguien lo sube en PDF, como el taller anterior. En el cuestionario pueden salir y entrar nuevamente, no hay ningún problema, como el anterior, funciona igual que el anterior. Listo, bueno, eso creo que es todo. Entonces, cualquier cosa me dicen por correo, entonces nos vemos con todos el viernes, este viernes de 9 a 11. ¿Usted ya calificó el taller? No lo he calificado. Yo esperaba hacer la retroalimentación la siguiente clase, ¿sí? Entonces, en la parte final de la clase lo califico mañana y hago la retroalimentación. Yo creo que el viernes al final de la clase. ¿Listo? Ok, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, que estén muy bien. Y bueno, hasta luego. Vale, profe, gracias, que esté bien. Hasta luego. Chao, que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.